Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14. Salmo 68. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy ante una de las parábolas más bellas del Evangelio, la que comúnmente llamamos la del buen samaritano, que busca sobre todo resaltar la condición del hombre que por el pecado ha caído en un estado de muerte, de sufrimiento, de abandono, de soledad y de desprecio. Pero fundamentalmente esta parábola tiene como intención revelar el corazón de Dios, que en Cristo, el buen samaritano, ha visto nuestro sufrimiento y vulnerabilidad. Se ha acercado haciéndose uno de nosotros, compartiendo nuestra humanidad en todo menos en el pecado, y ha vendado y curado nuestras heridas, clavándolas en la cruz, abriéndonos las puertas del paraíso, devolviéndonos la esperanza y haciéndonos verdaderos hijos de Dios. En Cristo se cumplen aquellas palabras bellísimas que, llenas de compasión, del profeta Oseas, que escuchábamos el jueves pasado. Decía: Con ataduras humanas, con lazos de amor le atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Oseas 11, 1b, 4, 8c, 9. El Evangelio parte con una pregunta fundamental, hecha por un maestro de la ley, es decir, un hombre acostumbrado a interpretar la palabra de Dios. Una pregunta que también inquieta a cada uno de nosotros, y lo importante de esta pregunta es la inquietud por lo esencial. ¿Qué tengo que hacer? Pero hay aquí un elemento importante de resaltar. El maestro no pregunta tanto por el hacer para ganar la vida eterna, sino para heredar la vida eterna, con lo que se indica que esta es un don de Dios, una herencia que viene de la gratuidad de Dios. Así se resalta de entrada que nuestro esfuerzo y trabajo no es el de conquistar a Dios, porque Él nos ha amado gratuitamente y de manera inmerecida. Él ha tomado la iniciativa, como dice el apóstol San Juan, ha amado hasta el extremo. Y como dice San Pablo,
hasta la muerte y muerte de cruz, sino que nuestro esfuerzo es el de imitar aquello mismo que hace Dios por cada uno de nosotros, sus hijos y hermanos entre nosotros, que como ese hombre cayó en manos de bandidos, dejándolo desnudo, golpeado, robado y medio muerto, recibe el auxilio, la premura, la compasión, la misericordia y el amor de ese samaritano que hace suyo ese dolor y ese sufrimiento del hombre abandonado en el camino, samaritano que identificamos con Cristo Jesús. La parábola nos invita entonces a hacer también nosotros lo mismo, a saber superar todo egoísmo, todo odio, toda división, toda exclusión, toda diferencia, todo falso moralismo o falsas religiosidades, toda superficialidad, preconceptos de Dios que tengamos, para ir siempre al encuentro del hermano que sufre y de quien comparte la misma humanidad. El mundo rabínico, y creo también nosotros hoy, estaba preocupado por delimitar el campo del deber, de tener bajo control todo tipo de norma y ley para procurarse el favor de Dios, volviéndose y volviéndonos legalistas y cumplidores, olvidando muchas veces la gratuidad y la misericordia que podemos encontrar en las sorpresas de Dios. Por eso Jesús revela un mundo nuevo, el mundo de Dios, y un modo nuevo para heredar ese mundo de Dios, es decir, admitir lo inadmisible. Bueno es el samaritano, el hereje, el maldito, el diverso, es bueno. Jesús conduce al maestro de la ley y a nosotros hoy a reconocer una posibilidad inaudita de alcanzar la vida verdadera, que no se realiza en ese futuro definitivo, en el encuentro con Dios, sino aquí y ahora, en el encuentro con el hermano que sufre, que llora, que cae en manos del pecado, tal vez por sus malas elecciones, decisiones, equivocaciones, prepotencias, por sus acciones temerarias, en fin, por todo ese infinito de posibilidades que nos sacan del camino y nos encunetan, dejándonos en realidades verdaderamente deshumanizantes. Jesús en esta parábola nos quiere proponer el amor de Dios como la fuente para amar a los otros. Dice José Antonio Pagola: el samaritano es una persona que ve en el camino a quien está herido, se acerca, reacciona con misericordia y le ayuda en lo que puede. La única manera de ser humano es reaccionar con misericordia. Por el contrario, dar un rodeo, como el sacerdote o el levita, ante quien sufre, es vivir deshumanizado. Debemos entonces resaltar dos verbos que sobresalen en la actitud del samaritano: ver y hacer. Pero antes, resaltar un detalle importante del sacerdote y el levita. Dice el texto: por casualidad, estos bajaban por el mismo camino. Con lo que Jesús quiere indicar esa casualidad, que no debemos ir a buscar al hermano necesitado, pues son las circunstancias y las coincidencias las que nos lo hacen encontrar herido, robado y medio muerto al hermano en el camino. Pues se dice que cada momento y circunstancia es oportuna para amar, para compartir, para estar con los hermanos. Dice el Salmo 133:1: oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos, como un ungüento fino en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestiduras. Así pues, se nos invita a aprender a hacer. Dice Alessandro Pronsato: en la parábola no basta ver, es fundamental saber hacer. El conocimiento en términos de vida cristiana, haciendo referencia al levita y al sacerdote, no es un saber y tampoco simplemente un ver, sino un hacer. Puedes decir que sabes solo las cosas que haces. Repito, puedes decir que sabes solo las cosas que haces. San Agustín decía: has sido encontrado, oh hermano, por el misericordioso samaritano que pasaba. Haciendo referencia a Cristo, que se hace siempre el encontradizo en nuestro camino,
para explicarnos las Escrituras como a los discípulos de Emaús, abrirnos el entendimiento, hacer arder el corazón y ponernos en camino para encontrar a los hermanos y compartir juntos el banquete de la fraternidad, el banquete de la salvación. Debemos leer entonces esta parábola antes que como un mensaje moralista, más bien como una revelación del rostro desconcertante de Dios, el Dios de Jesús, para que así pueda despertarse en nosotros esa invitación perentoria de Jesús, al maestro de la ley: ve y haz tú lo mismo. Solo entonces, cuando nos dejemos involucrar en esta nuestra verdad más profunda, la verdad de nuestro pecado y la necesidad del otro, sin importar quién sea, y nos mueva solamente el amor, la compasión y la misericordia, y nos aventuremos en el encuentro con el extranjero, lo gratuito, lo sorprendente, el amor, entonces solo así se hará comprensible el mandamiento: amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser. Y haremos lo mismo que hizo y hace Jesús, el buen samaritano, por todos y cada uno de nosotros: perdonarnos, salvarnos, justificarnos, renovarnos. Resaltaré entonces las 11 acciones que hace el buen samaritano, para que las hagamos también nosotros cuando encontremos en el camino de nuestra vida al hermano que sufre y espera de nosotros el amor, independientemente si es de los nuestros, si es diverso, si no piensa igual o incluso si se ha comportado como nuestro enemigo o nuestro adversario. Estas acciones son entonces: llegó a donde estaba él, lo vio, se compadeció, se acercó, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada, él mismo lo cuidó. Al día siguiente da 2 denarios al posadero para que lo cuide, es decir, se preocupa por su suerte, por su futuro. Promete dar lo que gaste de más, es decir, demuestra sobreabundancia de amor. Jesús nos demuestra pues la premura de Dios por cada uno de nosotros, que hemos caído como este hombre en manos de bandidos y hemos quedado medio muertos por el pecado, en medio de la nada y fuera del camino. Pidamos a la Santísima Virgen María que como ella llenemos nuestros corazones del amor de Dios para amar como su Hijo Jesucristo, el buen samaritano, a cada uno de nuestros hermanos, sin hacer ninguna diferencia y sin dar ningún rodeo, buscando solo excusas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un buen domingo, un buen día, una feliz semana en el Señor, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.